Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta especial edición de Sin Prejuicio, la edición número 10. Contamos con la participación de la profesora Elena Albites, que es profesora del área de Derecho Constitucional y además es nuestra directora de estudios. Así que de verdad que es un gusto para mí y estoy seguro para todos quienes vean esta entrevista, contar ahora con Elena y conocer un poco más su paso por el mundo del derecho. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Bien, Fernando, gracias. Quería comenzar preguntándote por tu paso por letras, digamos, ¿no? Y el camino hacia a entrar a la facultad, ¿no? ¿Qué recuerdas? ¿Qué te dejó letras? ¿Siempre tuviste claro derecho? ¿Cómo fue un poco esa decisión? Cuando entré a la universidad tenía clarísimo derecho. Una de las cosas que no me gusta contar es eso porque no siempre los chicos y chicas lo tienen claro, ¿no? Y es el paso más bien por letras, el paso por algunos cursos, ¿no? Por ejemplo, psicología, ¿no? Que me hacen dudar un poco de la situación, si mantenía o no me mantenía, ¿no? Y al final, bueno, llevé el curso obligatorio de psicología y llevé psicología 2. Y al final dije, bueno, por algo he dicho no toda mi vida, pero buena parte de la etapa de la educación secundaria que iba a estudiar Derecho, ¿no? Entonces dije, por algo será, sigo en Derecho y bueno, letras lo disfruté, no puedo decir que no lo disfrutara, ¿no? O sea, me gustaron, fue también irme conociendo porque cuando llevé Filosofía 1, que era lo obligatorio, cuando yo entré a la universidad y luego tenías que llevar Filosofía 2 como segundo obligatorio, ¿no? En Filosofía 1 dije, ay, ¿cómo va a ser esto? Porque lo sentía muy complicado. Y luego acabé llevando muy contenta Filosofía 1, Filosofía 2, Ética, que era un curso obligatorio para los estudiantes de Derecho, y Filosofía 3, que era Filosofía Contemporánea. Estuve muy contenta, ¿no? Entonces fue una etapa bonita, ¿no? En que refuerzas, creces, aprendes cosas que en el colegio no te enseñan respecto a materias como Historia del Perú, Historia Universal, que a veces en el colegio es solo historiografía y aquí te enseñan procesos, ¿no? O sea, fue una bonita etapa, creo yo. Ahora, no llegaba a sentirme universitaria. Sí. Solo me sentí universitaria cuando entré a Derecho, ¿no? Cuando empecé a ver los cursos que me empezaron a gustar, ¿no? Y que fueron sobre todo desde siempre Derecho Público, ¿no? Y esta, digamos, convicción de estudiar Derecho desde que entraste o postulaste a la PUC, ¿no? Uno tiene que poner la carrera, creo, ¿no? ¿A qué crees que fue una decisión así consciente, de pros y contras, o siempre como que apareció esa idea? A mí me empezaron a enseñar, por ejemplo, educación cívica desde que estaba en primaria. Y sí, y hay algo que me impactó, fue cuando me enseñaron que teníamos derechos, tanto de los niños como en ese tiempo estaba vigente la Constitución del 79, cuando estaba en primaria, ¿no? Y en casa siempre decía, ah, sí, esta va a ser abogada porque es alegosa, ¿no? O sea, alega y tal. Y sí, o sea, me gustaba la idea de tener derechos y defender derechos. Y además derechos básicos, ¿no? Como que me escuchen, como, o sea, que la educación era importante, como que no me sancionen. Y claro, luego en secundaria como que vas asentando esas convicciones, ¿no? Y sí, o sea, digamos que tenía claro que quería estudiar Derecho desde muy joven, digamos, ¿no? Y como te digo, mi paso por letras es lo que me hace dudar por la carrera de psicología. Vi los dos psicologías, me gustaron, pero dije, a ver, si algo he dicho siempre en la vida, por algo ha de ser. No sabía por qué, no acabas de explicártelo, pero bueno, seguí en Derecho y como te digo, cuando llegué a Derecho es cuando realmente me sentí que estaba en la universidad, o sea, que era universitaria, que estaba en lo que quería estar, ¿no? Claro, claro. Y esta idea, digamos, de argumentar, de defender derechos, ¿no? Cuando entraste ya a la facultad, ¿eso se fue asentando? ¿Cómo fue la vocación? Sí, sí. O sea, de inicio, además, de inicio, casi desde el segundo ciclo, tenía claridad respecto a qué área del derecho me interesaba, y era derecho público, ¿no? Mi especial atención a los cursos en la facultad fueron a cursos de Derecho Público, ¿no? Primero los de Constitucional, que los llevas primero, administrativo, ¿no? Penal de alguna manera, los principios, lo que es la parte general, derecho tributario, pero también la parte general, no la parte de normas, ¿no? La parte de reglas más que de normas, ¿no?
Y luego vas avanzando en la carrera, Derecho Internacional Público, vinculada a materia de derechos humanos, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Se fue afirmando y fui dejando incluso esto que hacen los alumnos ahora, también lo hacíamos nosotros, ¿no? Priorizando, ¿no? O sea, qué cursos te interesan más y a cuáles les pones el mejor profesor, la mejor cara, quien mejor enseña, ¿no? Y también me descubrí que tenía también una vertiente vinculada al ejercicio del derecho en el ámbito social, o sea, es decir, en la mejora de la situación social. Si hubo algún área del derecho privado que me interesó fue laboral, ¿no? Porque claro, tiene parte de privado, pero tiene un componente social y de protección muy importante, ¿no? Entonces, digamos que derecho público y particularmente el ámbito vinculado ya al derecho constitucional, ¿no? ¿Cómo sentías ese interés con tus compañeros, tus compañeras? Porque, digamos, yo tengo un poco la idea, de repente, por mi propia experiencia, ¿no? De que a veces hay como, no sé, ¿no? Áreas del derecho como un poco más prestigiadas o el parámetro de éxito, digamos, no sé si eso lo viviste. Tal vez, pero no sé, creo que no me afectó. Alguna vez tuve una compañera, porque claro, yo mis prácticas preprofesionales las hice inicialmente en lo que antes era Prosode, y además llevada por una amiga a la que quiero mucho, que no estaba segura de la carrera y indagó dónde podíamos ver qué cosa era el derecho, etcétera, desde que íbamos a ingresar a la facultad. Averiguó que habían estos consultorios y uno de ellos el de Plaza Francia, y el verano previo a ingresar a la facultad la acompañaba. O sea, íbamos juntas a escuchar básicamente, porque de derecho nosotros no sabíamos nada, ¿no? De ahí me quedé como voluntaria mucho tiempo, 1 año y medio por lo menos en Prosode, y luego pasé a practicar a PRODE, que era una ONG de derechos humanos. Mi tercera práctica profesional fue en la Comisión Andina de Juristas. Obviamente, mi interés en el derecho privado, lo que era el modelo clásico del abogado o abogada de estudio, estaba muy lejos de mis intereses. Y debo decir, y de repente se me puede juzgar mal, pero yo nunca he practicado ni tenido una relación profesional con un estudio de abogados. Nunca he sido el estándar, ¿no? Y no me arrepiento, porque después de lo que fue mi práctica preprofesional, ya mi práctica profesional fue vinculada al Estado, en la Defensoría del Pueblo. Claro, claro. Por lo que me cuentas, es una, ¿no? Digamos, tu línea de carrera fue bien en el área ¿no? de derecho público y mucho en ONGs. ¿Te acuerdas cómo conseguiste esas prácticas, no? Porque yo a veces hablo con estudiantes y quizá existe un poco la percepción de que ese tipo de prácticas son como que un poco más difíciles de conseguir. La PRODE fue porque justo fue en el contexto en el que surgió la Comisión Especial de Revisión de Casos para Indultos Razonados de personas injustamente sentenciadas por delito de terrorismo. Esta comisión que presidió el padre Hubert Lancier. Entonces, a PRODE y otras ONGs de derechos humanos requerían personas para trabajar, para ver esas solicitudes que llegaban y cuáles habían ser tramitadas. Entonces, me pasaron la voz, no recuerdo cómo. Entonces, postulé, ¿no? Y vi casos de personas recluidas, privadas de libertad, que solicitaban ser indultados por ese entonces Alberto Fujimori, ¿no? Que su caso fuera examinado por la Comisión Especial de Indultos, ¿no? ¿Y tenías contacto con estas personas? No. El que tenía contacto era el abogado, ¿no? O el abogado o la abogada. Pero tenía contactos con las historias. Sí, con las historias. En realidad eran personas que sufrieron el conflicto armado interno, a veces eran miembros de comunidades completas, ¿no? En la Amazonía del país o en los Andes, que habían estado cercados por el Estado y por Sendero Luminoso, ¿no? Claro. Y que forzados a veces por Sendero Luminoso se veían obligados a colaborar con ellos, ¿no? Y luego eran acusados por terrorismo, ¿no? Y claro, el conocer por puño y letra, porque eran cartas que escribían, ¿no? Cómo la tortura era un elemento precisamente para obtener una autoinculpación, ¿no? ¿Cómo viviste? Porque dijiste, ¿no? Como que eso fue un choque, digamos, ¿no? O sea, tendría que ser muy
muy poco humano, por decirlo, no impactarte con el testimonio de una persona que ha sufrido cómo la desplazan de su lugar de origen, una comunidad andina o amazónica, ¿no? La encierran en un lugar que a veces no era un lugar oficial de reclusión, la someten a ese tipo de tratamiento y acaba en un juzgado del que no conoce nada, porque además son personas, o sea, eso es muy duro, ¿no? Eso es muy duro. ¿Y cómo viviste el contraste entre leer esas cartas, ¿no? Y tu experiencia como estudiante en la facultad? Fue duro, pero me reafirmó en lo que quería, ¿no? El derecho podía servir, porque dos de los casos, al final bueno, yo no fui, pero llegaron, cuando salieron libres las personas, a agradecer al equipo que había trabajado, y dos de los casos que trabajé fueron personas que recibieron el indulto, ¿no? Claro. Y que pudieron regresar a sus familias. No es que rompes toda la injusticia o inequidad que pueda tener la sociedad peruana, pero, o sea, ves eventualmente en una persona reflejada que argumentos jurídicos vinculados con derecho, vinculados con una mala aplicación de normas penales, pueden servir para finalmente que la persona vuelva a su vida, vuelva a sus familiares, ¿no? Y ahí se puede ver, digamos, que el entendimiento de las normas, de los derechos, es un entendimiento que debe ser ético también, ¿no? O sea, que está vinculado a la justicia, porque a veces también, ¿no?, puede estar la idea de que el derecho es un sistema, ¿no?, en sí mismo cerrado y que no... el quehacer del abogado no tiene mucho que ver con la ética, ahora que estamos viendo todo este contexto además, ¿no? Es duro ver esos casos. Yo, mi paso por APRODE creo que fue bueno, porque me enseñó cosas, ¿no? Pero yo creo que también fue bueno para determinar que a mí me gustaba, sí, los derechos fundamentales, pero sobre todo la investigación. Entonces, de ahí mi cambio a la Comisión Andina de Juristas, ¿no? Que además quien me pasó la voz, ya que tú me lo preguntabas, fue un compañero de Prosode, que trabajaba en la Comisión Andina, y me dijo, estamos requiriendo practicantes. Y a ti te interesa esto y tal, y bueno, ya ahí en la Comisión Andina hice más investigación, ¿no? Investigación en materia de procesos constitucionales, algunos derechos fundamentales. Y cuando estabas en la Comisión Andina de Juristas, este gusto por la investigación, ¿ya estabas más o menos en qué momento de la carrera? No sé si el tema de la docencia también, ¿no? A veces se empieza apoyando a algún profesor o profesora. En la Comisión Andina estuve en los dos últimos años de la carrera. El último año de la carrera, además, mi vocación por la docencia se da de que estaba como alumna, porque siendo alumna del último año de la carrera se podía postular en una antigua categoría de la ley universitaria como instructora de introducción a las ciencias jurídicas. Entonces postulé y bueno, en el 99, que es el año que egresé, fui instructora por ese año, jefe de práctica los días sábados en la mañana, y todo el año 2000 también jefe de prácticas de introducción a las ciencias jurídicas. Y a la vez empecé a asistir como asistente de docencia y luego como adjunta de docencia al doctor César Landa en materia constitucional, ¿no? A veces cuando uno es estudiante piensa, pucha, qué fácil la posición del docente o de la docente, porque viene y sabe, entonces habla. Pero uno no es fácil, ¿no? Primero, lo que aprendes es que te tienes que preparar la sesión de clase. O sea, más cuando eres jefe, cuando eres alumno o alumna en mi caso, y tienes que hacerte cargo de un grupo de alumnos que están llegando a la carrera, ¿no? Para ver un caso que tiene aristas, pero que tiene una finalidad, que es que aprendan sobre la interpretación o que practiquen sobre la interpretación, que identifiquen problemas jurídicos, ¿no? Que empleen una metodología para resolver un caso, ¿no? Porque un caso, cuando recién estás ingresando a la carrera, uno no sabe separar la paja del trigo, ¿no? Entonces todo ocasiona dudas. Y si eventualmente no ibas preparada a la práctica, esas 2 horas, pues la podías pasar muy mal, ¿no? Entonces lo primero que aprendes es que para entrar al aula, tengas la experiencia que tengas, ¿no? Las preguntas de los alumnos y alumnas pueden venir por cualquier lado. Y tú tienes que estar preparada, sea para responderla o sea para decir honestamente, mira, ese tema no lo he investigado a profundidad, ¿no? Y no pasa nada porque no lo tienes que saber todo, ¿no? La próxima clase lo vemos o te envío información sobre la materia, ¿no?
A mí me ha pasado, por ejemplo, ¿no? Alguna vez me preguntan en una clase algo y digo, no sé. Y a veces hay risas, ¿no? Como que a veces se presupone que el docente o la docente tiene que saber todo y no es así, ¿no? La importancia de saber preguntar también, ¿no? De reconocer que uno no sabe es casi condición para estudiar y seguir aprendiendo, ¿no? Y el aula además también te enseña, ¿no? O sea, es decir, la clase, el grupo, ser docente es dar, pero también recibir. Uno aprende mucho también de ellos, preguntas que no te habías hecho con relación a casos o con relación a temáticas que estás explorando, ¿no? Y estuve, bueno, así 2 años aquí, en Introducción a las Ciencias Jurídicas, y a la vez ayudaba al doctor Landa, como te digo, en Constitucional aquí y en San Marcos. ¿Y qué tal la experiencia de dictar allá en San Marcos? Buena, muy buena, muy buena. No es tan bien que lo diga siendo directora de estudios, pero creo que el alumno y la alumna de San Marcos tiene algo que le falta a los nuestros, que es avidez y un compromiso con su formación, ¿no? Porque todo tienen que hacerlo ellos, o sea, todo tienen que buscarlo ellos, ¿no? Aquí nuestros alumnos son más pasivos porque todo lo tienen a la mano. Y si no lo tienen a la mano, lo exigen al docente, ¿no? En San Marcos lo buscan en las herramientas que tengan a su disposición, ¿no? Las fuentes, por ejemplo. Bueno, desde el aula. Desde el aula, claro. Porque estas prácticas eran los días sábados. Mira, yo me empezaba aquí de 8 a 10 y me iba de 10 a 12 a San Marcos los sábados. Y a veces el aula que se ofrecía en la administración de allí no estaba abierta, entonces buscábamos un aula con el grupo. Fue muy buena experiencia también. Una experiencia, imagino, para los estudiantes, las estudiantes, de buscar también o sea, de acceder a sus derechos en la misma experiencia como estudiante, ¿no? Sí, y para mí también ir dándome cuenta, porque la PUC puede ser una burbuja, ¿no? Entonces darme cuenta que el ser estudiante universitario en el Perú tiene diversas caras, ¿no? Claro. Tiene diversas caras y bueno, entonces eso sí, esa fue más o menos mi trayectoria preprofesional, ¿no? Pero yo estoy muy contenta de ella, ¿no? Yo no sé si he sido muy despistada o qué, pero nunca he sentido la presión de que tenía que irme para otro lado del derecho, ¿no? Cuando sales de la facultad, ¿cuál es el primer curso que dictas o profesionalmente? ¿Cómo es ese tránsito? Bueno, estuve todavía un tiempo como asistente de investigación, ya no como practicante en la Comisión Andina, y de ahí tuve la oportunidad de sumarme al equipo nuevo que empezó lo que es la Defensoría del Pueblo actualmente. ¿No? Cuando está generándose, cuando está... Mire, yo ingresé en el 99, a finales del 99, porque en realidad digo, mi año de egreso fue el 99, yo egresé a mitad del 99, y en septiembre me llamaron, me convocaron a la Juntía para los Derechos de la Mujer, en la Defensoría del Pueblo, y entré como comisionada. Y ahí el trabajo, imagino que mezclaba un poco investigación con casos. Con casos, ¿no? Investigación con casos, sí. Y para entonces en la Juntía se trabajaban muchos temas, ¿no? Vinculados con derechos de la mujer, desde igualdad, la promoción de la igualdad, trabajo de promoción del derecho, pero un tema que yo recuerdo con especial interés, incluso ahora lo sigo, ya no estoy metida en el tema, pero lo sigo cuando están las noticias, qué va pasando, fue la aplicación del Programa Nacional de Planificación Familiar, particularmente lo que fue la aplicación de la anticoncepción quirúrgica voluntaria, ¿no? La Defensoría fue una de las primeras instituciones que empezó a investigar, y hubieron muchos casos de mujeres que habían sido esterilizadas realmente sin consentimiento, ¿no? Ahí regresa un poco el tema del terrorismo, ¿no? Que estuviste también viéndolo en APRO. Sí, pero claro, esta vez la lesión venía del Estado, ¿no? O sea, más directamente del Estado, ¿no? Y además lo que me marca también es que el ingreso a la Defensoría fue salir de Lima, ver casos o ver realidades y ver entidades públicas en realidades que no fueran Lima. Por ejemplo, dar capacitaciones a obstetrices y a enfermeras, que eran un público no distinto de derecho, sobre derechos de las personas, en este caso de las señoras que pasaban por el programa de planificación familiar, ¿no? Para que respetaran derechos como intimidad, información, ¿no? Salud,
¿no? Un reto eso, me imagino. Fue una etapa muy bonita, de mucho aprendizaje, de verdad de mucho aprendizaje, porque te das cuenta que, bueno, que Lima, con todo lo diversa que es, puede concentrar un poco de la diversidad del Perú, pero que el Perú es mucho más diverso. Y empiezas a valorar algo también, que es el trabajo de otras instituciones estatales, ¿no? Que con condiciones que a veces son mínimas, hay mucha gente ahí valiosa que quiere realizar su trabajo, que apuesta por las personas que están detrás del servicio, ¿no? Sí. Y que a veces aquí desde Lima y desde las aulas uno puede ver todo está mal, todo funciona mal, ¿no? Pero sin embargo cuando uno va a los departamentos, a las provincias y va a un puesto de salud y conoce a una enfermera, a un obstetriz, a un médico que trabaja en condiciones muy mínimas pero que está preocupado por brindar un buen servicio, te das cuenta que no todo está perdido, ¿no? Claro, claro. Y a veces quizá desde el mundo académico podemos pecar quizá un poco, no sé si de arrogancia es la palabra, pero como que de mirar, como tú dices, ¿no? Mirar y decir está mal, está mal, está mal, sin realmente abrirnos a ver y sentir la realidad fuera del campus, digamos, ¿no? Ese es un reto también quizá para la educación legal, de que la enseñanza del derecho sea una enseñanza también de la realidad del derecho, no solamente del derecho escrito en normas, ¿no? Yo lo intento, ¿no? O sea, es decir, intento en las clases dar cuenta de que una cosa es el deber ser, ¿no? Y lo que sucede en la realidad, ¿no? Pero también la responsabilidad que tenemos con nuestros estudiantes de futuros y futuras abogados, de que ellos, sobre todo en el caso del curso que doy, que es Derechos Fundamentales e Interpretación Constitucional, y cuando me ha tocado dar Derecho en Letras, ¿no? De que un abogado y un abogado debe apostar porque el deber ser se realice, ¿no? Al margen de los problemas de ineficacia de las normas jurídicas que pueda existir en nuestro ordenamiento, ¿no? Normas jurídicas de promoción, ¿no? Y de ahí la importancia también de conocer esa realidad para... Algo que agradezco en mi práctica profesional, tanto en la Defensoría del Pueblo como luego en Pro Descentralización, que fue un programa de la cooperación norteamericana para impulsar el proceso de descentralización, es haberme permitido ver muchas realidades del Perú. Claro. ¿Ya? El poder haber viajado, conversado y conocido el derecho fuera de Lima y fuera de los círculos además clásicos del derecho, ¿no? Que puede ser el Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿no? Sino más bien como entidades como una dirección regional de educación, una municipalidad, la dirección que se encarga del recojo de los residuos sólidos y sus problemas, o sea, es decir, porque eso es finalmente el día a día, el espacio de realización de derechos, ¿no? Y me imagino que eso ha nutrido, pues evidentemente, tu experiencia ya a cargo de los cursos, ¿no? Sí. En cursos donde justamente, claro, derecho fundamental es el contraste, ¿no? Entre lo que dice la Constitución y lo que pasa debe ser muy marcado, ¿no? Sí, seguro, pero creo que igual en esa lógica que estamos enseñando derecho, ¿no? A pesar del contraste, hay que afirmar la fuerza normativa de la Constitución, ¿no? Claro, definitivamente. ¿No? Hay que afirmarla de todas maneras, porque incluso en ese contexto adverso, ¿no? Claro. Claro, y sobre todo en un contexto adverso, la importancia de luchar por estas cosas, sí, ¿no? Así que sí, o sea, es decir, ¿no ves? Mi práctica profesional no ha sido muy dentro de los estándares de lo que son los abogados y abogadas de la PUD vinculadas a la práctica privada, pero yo estoy muy contenta, ¿no? Sí. Y bueno, yo siento un poco también por lo de modelos de abogados, ¿no? Que hay un creciente interés, me parece, al menos, claro, es una sensación personal, ¿no? Pero que también por el contexto en el que estamos, me parece que se estudia en Derecho y quienes estamos a cargo de la docencia en Derecho tenemos una responsabilidad especial, ¿no? Por ver esa realidad y por tratar de que la justicia sea también una realidad y no sea solo una pretensión, ¿no? Escrita, ¿no? Sí, y que se puede llegar en algunos casos, o sea, te decía hace un momento, creo que cuando ves a una persona que ve satisfecho su derecho, sea por intervención de la Defensoría, sea porque prestaste asistencia técnica a una dirección regional en un gobierno regional y mejora la entrega de materiales de educación, eventualmente tienes políticas dentro de un gobierno regional vinculadas a protección de derechos de mujeres o qué sé yo, ves que desde el Estado, incluso a nivel local y regional,
puedes realizar derechos, puedes alcanzar la justicia, ¿no? Entonces lo he visto cuando estaba en APRODE para los casos que te mencionaba, y luego de repente no será, como te digo, romper toda la inequidad que pueda existir en nuestro país, pero sí te permite ver en algunos casos que el derecho ayuda. Y ayuda mucho. No es la única disciplina que ayuda, ¿no? Sin duda, por ejemplo, si no hay una buena ejecución presupuestal, ciertamente no se siguen las reglas adecuadas dentro de lo que es esto, el gasto público, etcétera, tampoco será posible, pero y de ahí los economistas, los administradores tendrán que decir algo, ¿no? Pero creo que el derecho también ayuda, ¿no? Pensaba un poco ahora en tu rol de directora de estudios, ¿no? Acá en la facultad. Y el rol también de, digamos, de un plan de estudios, ¿no? El rol de un plan de estudios y de una facultad como la nuestra en este contexto, porque, claro, hay abogados y abogadas que luchan por derechos ¿no? y logran estos pequeños y grandes triunfos a veces también, pero vemos pues una profesión también muchas veces entregada, ¿no? a lo que dicta quien tiene poder o al servicio de la propia imagen, ¿no? O sea, como que la enseñanza del derecho cumple un rol importante, ¿no? Formativo, ¿no? Pero creo yo, o sea, es decir, a ver, desde mi experiencia como directora de estudios, que es casi una experiencia desde que entré a tiempo completo a la universidad, ¿no? Porque antes era solo profesora a tiempo parcial por asignatura. A ver, creo que la enseñanza del derecho, o sea, es decir, tú puedes diseñar un plan de estudios, ¿no? Diseñar el perfil que quieres, ¿no? Pero es importantísimo también que los profesores se alineen a lo que queremos de ese perfil, ¿no? Y ese es el reto de la facultad y particularmente de la dirección de estudios, ¿no? O sea, generalmente el jefe de departamento siempre nos da datos numéricos acerca del número de docentes que somos en la facultad o que enseñan en la facultad. La práctica docente no se alinea con el perfil que queremos, el diseño del plan de estudios no se va a plasmar en la realidad, ¿no? Porque un plan de estudios se hace en el aula, ¿no? Entonces ese es el reto y ahí por eso es que siempre en la dirección de estudios, además del trabajo con los sílabos y con los profesores en cada curso, ¿no? Estemos buscando constantemente dar talleres de mejora de práctica docente, de que conozcan los lineamientos curriculares de la facultad, de por qué se ha modificado, que el cambio no es un cambio simplemente de nombre o de adecuación del derecho que ha cambiado y ha crecido y se ha especializado, sino también de una lógica del derecho y de nuestros alumnos y alumnas que egresan, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿no? Pensaba un poco lo que hablamos hace un rato, digamos, del contraste entre, ¿no? el deber ser y lo que pasa, y cómo también en una facultad de Derecho, como una organización humana, digamos, también se viven esos contrastes. Sí. Uh-huh. Y pensaba, claro, por ejemplo, ¿no? Algo que hemos conversado, ¿no? Algunas veces, esto del currículo oculto, digamos, ¿no? Claro, puede haber una norma que dice que el profesor tiene que devolver las notas en tal o cual plazo, pero lo que puede ocurrir en la realidad no necesariamente es eso. Y ahí también el rol de los estudiantes y las estudiantes, ¿no? de ejercer sus derechos en la experiencia misma como estudiante, ¿no? Que también es formativo, ¿no? Mira, es lo que yo te decía hace un momento, el contraste entre yo lo que sentí en el año 99-2000 en San Marcos, ¿no? Que el alumno de San Marcos, la alumna de San Marcos es un alumno que hace más por sí, ¿no? Es más autónomo o autónoma. Y aquí creo que están muy dependientes de nosotros, de los profesores. Eso no significa que los profesores no tengamos que cumplir nuestra labor, pero que los alumnos también deban conocer su rol y que su motivación de estar aquí sea una motivación genuina, como tú sueles decirlo, ¿no? Porque realmente si es genuina, los llevará a estar menos pasivos frente a sus profesores y profesoras, ¿no? La enseñanza-aprendizaje es una doble vía, o sea, parte sin duda de la facultad y cómo diseña el plan de estudios y cómo sus profesores se van alineando, pero también depende mucho del alumnado, y cómo eventualmente quiere formarse o está motivado para formarse. Y esta experiencia, digamos, como directora de estudio, me imagino que también tu experiencia docente y ahora del lado administrativo, también eso se nutre, me imagino, de algún modo. Creo que
más bien mi experiencia profesional, o sea, es decir, el haber tenido experiencia fuera de la PUC como profesional y haber tenido también en esos espacios profesionales que hacer gestión, ¿no? Es lo que me ha ayudado poquito más en la gestión de la dirección de estudios, porque es un espacio de gestión. Mi experiencia docente también, por la práctica docente que yo tenía. Creo que la experiencia docente me ayuda a veces a sorprenderme de lo que existe, porque hay diversidad de docentes, diversidad de prácticas, entonces a sorprender y decirme, pero ¿cómo pasa esto? ¿No? Y lo que me ayuda a no decir y saltar, ¿no? Esto hasta el cielo, decir esto no puede pasar, es más bien mi experiencia profesional que digo, bueno, en todas las instituciones, ¿no? Hay problemas y hay problemas que se tienen que ir enfrentando y mejorando paulatinamente, progresivamente, ¿no? Sin triunfalismos cuando se logra algo, ¿no? Y más bien sí con perseverancia, ¿no? Es decir, creo que es como el agua que va horadando la roca, ¿no? La universidad es una universidad con mucho tiempo, con muchas costumbres. El plan de estudios se empezó a implementar en el 2015. Yo tomé la posta en el 2016, ¿no? Y estamos en 2018. O sea, es decir, el cambio no se hace de un día para el otro y hay que tener paciencia, pero seguir. Sí, ¿no? Con esperanza y yo creo que también con la convicción de la importancia de esto, ¿no? De que realmente pues, podemos soñar con transformar la profesión desde las aulas, digamos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la importancia del plan de estudios también en lo que me toca un poco a mí el tema ético, ¿no? Que es un eje transversal, estamos trabajando justo en eso, ¿no? Para sentir que la profesión, para transmitir una profesión, digamos, más que una técnica o un saber sí. sin alma, digamos. Sí. A veces me preocupa contar un poco mi historia porque digo, a mí no me gusta ser modelo de nada, ¿no? Entonces digo, si los chicos y chicas tienen interés en desarrollarse en otros ámbitos profesionales, o sea, bienvenidos, ¿no? Pero que sepan siempre que es legítimo tener intereses personales, ¿no? Pero que esos intereses personales no trastoquen su práctica profesional, ¿no? Que eventualmente tengan la suficiente madurez para poder llevar la carrera a buen puerto, consiguiendo sus objetivos personales, ¿no? Pero a la vez no trasvasando aquellos límites éticos que también tiene el derecho, ¿no? O sea, el derecho no es simplemente un conjunto de normas, ¿no? Es una práctica y esa práctica tiene límites institucionales y tiene además valores a ser alcanzados. Y que esos valores están presentes, creo, en las diversas áreas del derecho y que ellos eventualmente sepan que existen, ¿no? Claro, sí, ¿no? Y hay un balance, ¿no? Porque claro, podría pasar como vemos profesionales, ¿no? En todos estos escándalos y tal, que la propia imagen, el propio placer termine siendo, o sea, esta práctica se transforma en un instrumento para eso, digamos, ¿no? Entonces ya incumplir la norma o leerla de acuerdo a lo que, ¿no? Conviene para un interés personal podría ser problemático, ¿no? Las normas legales, las normas infralegales en realidad deben ser leídas de cara a principios, y tal vez esa es mi deformación profesional, ¿no? De área, ¿no? O sea, deben ser leídos y deben hacer realidad los principios que están contenidos en la Constitución, ¿no? O sea, es decir, igualdad, respeto de la persona, ¿no? Son valor, o sea, es la dimensión axiológica del derecho. Y las normas, las reglas que se dan en las otras áreas del ordenamiento jurídico deben reflejarlos y no trastocarlos, ¿no? Y ese es el reto, ¿no? Sí. Ese es el reto y que es un alineamiento de docentes con el plan de estudios, pero de formas de ver el derecho también, ¿no? Que eso es lo más difícil porque finalmente esa es la libertad de cátedra, ¿no? Tú puedes tener una visión del derecho que no sea eventualmente valorativa, ¿no? Claro. Que sea valorativa. ¿Y cómo hacemos para cambiarlo? Sí. Creo que tampoco se trata de imponer, ¿no? No, claro, es una cosa de reflexionar y también de resaltar, digamos, que también en la facultad, digamos, hay también una práctica, una forma de actuar y que eso también debemos, en nuestra forma de actuar, ya sea como estudiantes, como docentes, nosotros que tenemos algún cargo administrativo, también nuestra actuación debe estar animada, inspirada en
en valores, ¿no? Sí, y tratar de llegar a eso, que no es fácil, ¿no? O sea, todos tenemos errores, todos tenemos... Somos seres humanos, ¿no? Somos seres humanos, es normal, sí. O también, bueno, el tema que hemos hablado alguna vez de las prácticas preprofesionales, también como en todo ámbito formativo debería haber una actuación inspirada en valores, ¿no? Me resulta difícil pensar, porque yo he tenido practicantes, ¿no?, que lo que tú cuentas y que los chicos y chicas cuentan, ¿no? O sea, es decir, de repente ya existía cuando yo practicaba, pero como yo he tenido espacios de práctica diferentes, ¿no?, también he tenido aprendizajes diferentes para transmitírselos a mis practicantes cuando los he tenido, ¿no? O sea, los practicantes son estudiantes, entonces su primera tarea es ser estudiantes. Entonces esto de sacrificar clases o no dejarlos ir a clases o no dejarles tiempo para el estudio de sus materias, es algo que a mí no me parece correcto, ¿no? Y sobre todo no me parece correcto si eres docente. Bueno, hay varios retos, pero retos importantes, ¿no? Y siempre, bueno, un poco en estas entrevistas, fuera del mundo del derecho, digamos, si es que queda tiempo para algo así como fuera del mundo del derecho. Te quería preguntar por tus hobbies, qué cosas te gusta hacer, ¿no? Fuera del mundo del derecho. A ver, antes montaba un poquito de bicicleta, antes luego tuve un problema de salud y no... montaba, y ahora he cambiado una bicicleta de paseo, pero no salgo todos los domingos como quisiera, ¿no? Me gusta mucho leer literatura, ¿no? Me gusta mucho leer literatura, y me gusta mucho la literatura histórica, me gustan las novelas vinculadas a la Segunda Guerra Mundial, y las películas, ¿no?, a la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y creo que ha sido también mi paso formativo para el doctorado. Me gustan mucho las novelas históricas vinculadas con la Guerra Civil Española. Tal vez debería ser un poquito más nacional en la lectura, sí leo autores nacionales, pero no sé por qué esos dos episodios que no son peruanos me apasionan en cuanto a las novelas históricas, ¿no? No leo tanto como quisiera porque la verdad que a veces también compatibilizar la labor docente, la de la dirección e investigar como lo conversamos es difícil, ¿no? Debo decir que últimamente también, dado que yo no vivo con mis padres, ¿no?, también dedicarles a ellos un tiempo, no es que sea un hobby, pero creo que es importante ya que cuando están mayores, ¿no?, porque no sabes cuánto tiempo van a seguir contigo, ¿no? Claro, esos vínculos también fortalecen, ¿no? Animan. Ahora que están mayores, comparten más cosas, ¿no? Más vivencias que han tenido ellos y vas aprendiendo de cuando ellos eran jóvenes o cuando eran niños, y eso es simpático también, ¿no? Sí, y es importante también para digamos, como docentes también aprender no solo derecho, digamos, sino aprender también cosas que nos forman el ánimo como seres humanos, que también nos fortalecen. Sí, y además son fuente de data histórica, ¿no? Porque como han pasado y han vivido por el Perú, tienen más cosas que decir. Claro, y la experiencia enseña siempre, ¿no? Exactamente. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Elena. Estoy seguro que para todos, para todas quienes vean esta entrevista, esto va a ser también una experiencia de aprendizaje, ¿no?, de compartir. Y bueno, para mí ha sido un gusto en esta edición número 10 compartir contigo este espacio. Gracias, Fernando. Gracias, hasta la próxima.